pancitopenia por falta de producción por falta de células pancreáticas a nivel de la médula ósea, ¿no? Entonces, hereditaria y adquirida. Entre la hereditaria, entonces la menos frecuente es el síndrome de Fanconi, llamado también aprasia o anemia de Fanconi, ¿no? Y dentro de la adquirida, la más frecuente es el origen inmunológico. Las otras son secundarias al proceso infeccioso, proceso reumatológico, medicamentos y toxinas, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante cada vez estar preguntando sobre los antecedentes laborales de una persona para darnos cuenta si están sometidos entonces a un tóxico, y además hay que preguntar sobre los antecedentes de medicamentos que estén consumiendo en ese momento que se estén administrando, ¿no? Fíjense de esto, por ejemplo, uno de los más conocidos es el famoso clorafenicol. Generalmente estos medicamentos van a producir una aplasia medular y no secundario a la dosis, ¿no? Es decir, no por toxicidad, sino por idiosincrasia. Yo soy un paciente que haya tomado un solo comprimido de clorafenicol sin necesidad de que sea dosis tóxica, entonces va a tener aplasia medular, ¿no? Fíjense otros que es bien común, como son con los antitiroideos. Con los antitiroideos son aplasias muy severas que tardan semanas entonces en revertir. Entonces es muy importante tomar en cuenta para suspender de forma inmediata ese medicamento. Entonces ahora lo que vamos a hablar es de la aplasia medular adquirida autoinmune. ¿Okay? Todo lo demás, y para aplasia, el tratamiento que es suspender el tóxico, suspender el fármaco, si es infeccioso, dar antibióticos, ¿no? Si es reumatológico, entonces el tratamiento de la enfermedad de base. Entonces, en el caso de la aplasia medular autoinmune, este ya es el punto de vista que ve la especialidad de hematología. ¿Sí? Entonces, el mecanismo por el cual se desencadenea la autoinmunidad realmente se ve apoyado por tendencia a enfermedades autoinmunes en el paciente y se da por alteraciones de la célula T. ¿Qué es lo que sucede con la célula T? Célula T significa los linfocitos T, ¿no? ¿Se acuerdan que en la anemia hemolítica autoinmune lo que se producía es la producción de anticuerpos, ¿no? Por los linfocitos B que iban y se unían a los antígenos de los linfocitos, ¿cierto? En esta ocasión no son los linfocitos que están produciendo la autoinmunidad, sino vamos a hablar ahora específicamente de los linfocitos B, no los B, sino los T. Esa es la diferencia. En el hemolítico autoinmune, producción de autoanticuerpos. Luego vamos a ver después la trombocitopenia inmune primaria, producción de autoanticuerpos también. Pero la aplasia medular, la alteración está en los linfocitos T. ¿Ya? Estos linfocitos T comienzan a sintetizar unas interleucinas con interferón gamma y factores necrosis tumoral alfa que van a ser cuáles van a ser las consecuencias de esta interleucina. Suprime la proliferación de las células protectoras hematopoyética, induce la expresión del receptor FAS e inicia la apoptosis. Entonces, en primer lugar, van a desencadenar la apoptosis, ¿no? Las células madre hematopoyéticas van a empezar a morirse. Y las restantes, ¿qué sucede? Las restantes entonces no van a poder proliferar. Entonces, en resumen, muerte, disminución de la proliferación celular de la célula madre. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que a nivel de la médula ósea, cuando se haga una biopsia se va a encontrar que no hay prácticamente células madre, ¿no? Y a nivel del hemograma, ¿qué es lo que vamos a encontrar? La ausencia de células hijas, es decir, una pancitopenia. ¿Ya? Entonces, como es autoinmune,
¿cuál sería el tratamiento? Inmunosupresor. Inmunosupresor, ¿no? Es decir, medicamentos que van a ir a frenar a estos linfocitos T para que de esa manera estos linfocitos dejen de producir esta citocina que van a matar, van a desencadenar la apoptosis en la célula madre y van a ir a la proliferación. Entonces, el paciente de esta forma se va a sanar. Entonces, es increíble el efecto. Yo tengo un paciente que tenía 12 años de edad, se le hizo un tratamiento y ahora está terminando la universidad. Se curó totalmente de la célula. Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? No se van a morir esas células madre de golpe, van a ir disminuyendo paulatinamente, por lo tanto, en el hemograma, la pancitopenia va a ir de forma progresiva. El paciente cada vez se va a sentir peor, va a empezar con moretones, es decir, equimos, y luego se va a empeorar a otra tipo de hemorragia más severa, ¿ya? Entonces, es decir, eso es lo que significa es progresivo, de a poco. Algo importante es que cuando uno ve a un paciente con pancitopenia, lo primero que piensa es enfermedades malignas, ¿no? Siempre una leucemia. Pero sin embargo, hay que considerar algo. En el caso de las enfermedades leucémicas, la leucemia aguda, el paciente también va a tener hepatinoidalia, hepatomegalia, otras enfermedades hematológicas van a tener adenoidalia, ¿no? En cambio, este de aquí, el paciente solamente vamos a encontrar en el programa la pancitopenia y en la clínica simplemente lo vamos a ver las consecuencias de la pancitopenia. La anemia con palidez cutánea mucosa, la trombocitopenia con el paciente con equimosis, con petequias, hemorragia, polimenorrea, hemorragia digestiva, ¿no? Y en cuestión de la leucopenia, la neutropenia, los pacientes con infecciones, ¿no? Pero no va a haber ningún aumento de tamaño de vaso, hígado ni adenoidal, ¿ok? Entonces, todo va a, la intensidad va a depender del grado de citopenia, sobre todo el grado de neutropenia, porque mientras menos están los neutrófilos, se dice que la plasia medular es más severa, ¿ya? Entonces, ya hemos visto, ¿quién me lee? Porque quiero que ustedes se acuerden bien. Anemia, síndrome anémico. ¿Quién se acuerda de las manifestaciones clínicas del síndrome anémico? Debilidad, fatiga, palidez, calidez cutánea mucosa. ¿Qué más? ¿Qué más? En ciertos casos, y se me fue lo que iba a decir. Puede ser sistema nervioso central, ¿no? Alteraciones neurológicas también pueden haber. Cefalea. Mareo, ¿no? Pues su compañero de decaimiento, fatiga, ¿no? Disnea que comienza Disnea. gran esfuerzo, luego medianos esfuerzo, palidez cutánea mucosa, trombocitopenia, que es la característica del síndrome purpúrico. Entonces, incluso falta por estar resumido. ¿Qué faltaría? Aquí dice otro tipo de hemorragias a nivel de la mucosa. Perfecto, hemorragia digestiva. ¿Y a las mujeres? Polimenorrea. A ver. Y neutropenia, en resumen, infecciones. Pero infecciones generalmente por organismos no comunes. ¿Quién lee? Úlceras bucales y bacteriemias, infecciones fúngicas orales como la candidiasis o de los senos paranasales, Aspergillus, Mucor y Fusarium. Algo muy típico es la candidiasis oral. Eso es raro que una persona que tenga candidiasis oral si no tiene una alteración a nivel de los leucocitos. Por lo menos, paciente con candidiasis oral puede tener una leucopenia, es decir, una neutropenia, o puede el paciente tener cáncer o diabetes, pero si no tiene algo, por ejemplo, cualquiera de nosotros no vamos a tener una candidiasis oral, ¿cierto? Podemos tener resfrío, alergia
características, vamos a ver una médula ósea que tiene polimorfismo celular, es decir, células más grandes, células más pequeñas, ¿ya? Y que está con incluso diferentes intensidades de coloraciones a nivel del núcleo, a nivel del citoplasma. Pero sin embargo, cuando hacemos la biopsia en estos pacientes, vamos a ver que todas estas células van a estar sustituidas por grasa. Y de esa manera, entonces, el estudio diagnóstico específico va a ser la biopsia, ¿ya? ¿Qué sucede? Que si nosotros solamente le hacemos un aspirado medular, si le hacemos un aspirado medular, entonces, como no va a haber, si va a estar la médula, imagínense hacer un aspirado medular, ustedes van a agarrar material hematopoyético, células hematopoyéticas de acá, para aspirar. No, ¿cierto? Entonces, van a hacer el frote y cuando miran al microscopio no van a ver células hematopoyéticas. Por lo tanto, este diagnóstico no se realiza con estudio citológico, porque no hay células para estudiar, sino con estudio histológico, es decir, tomando una biopsia de médula, no con un aspirado, sino con una biopsia. Porque en la biopsia ya se va a ver, ¿no?, toda la cortical y la grasa. ¿Me entienden? En resumen, todo paciente con pancitopenia no es aspirado a la médula ósea, sino directamente biopsia. ¿Cuánto le van a hacer solamente un aspirado? Puede ser una trombocitopenia aislada. El paciente solo tiene trombocitopenia, le pueden hacer un aspirado medular. Solamente tiene leucopenia, lo pueden hacer, ¿ya? O solamente una anemia, sí. Pero si ya tienen pancitopenia, es decir, las 3 líneas de hemorragia, siempre es biopsia. Precisamente para tener la posibilidad de agarrar tejido. Entonces, en cuanto al pronóstico, nos vamos a basar, si el familiar quiere saber su pronóstico, nos vamos a basar sobre todo en el conteo de neutrófilos. Porque el paciente va a estar con pancitopenia, va a tener anemia, va a tener neutropenia, va a tener trombocitopenia, ¿no? Entonces, si el conteo de neutrófilo es menos de 200, acuérdense esta numeración, 0.2 por 10 a la 9 por litro, que significa menos de 200. 0.2 por 10 a la 9 por litro significa 200 por mililitro cúbico. ¿Ya? Entonces, ya lo vamos a catalogar al paciente que está muy grave, una placa medular muy grave. Grave cuando tiene más de 200 pero menos de 500. ¿Ya? Y si tiene más de 500, entonces ya es moderado. ¿Ok? También existe la leve, pero generalmente esas personas no se diagnostican en la leve, porque una leve el paciente está totalmente asintomático. El paciente va a tener alrededor de más de 1000 de neutrófilos, alrededor de 10 de hemoglobina, unas 1000 plaquetas. El paciente va a estar totalmente asintomático, generalmente no acude a la consulta médica y simplemente es un hallazgo casual en cualquier paciente que se haga un hemograma de control, por ejemplo. ¿Okay? Y el tratamiento. Si el paciente está con una anemia severa, ¿qué sería? Transfusión de concentrado de eritrocito. Trombocitopenia severa o hemorragia, transfusión de plaquetas. Y si está con infección, ¿qué le van a dar? Antibiótico. Antibiótico. Entonces, ahora vamos con el tratamiento específico. Todo lo demás, entonces, para prevenir la muerte a través del tratamiento de soporte. Pero ¿con qué lo van a tratar de curar al paciente? Actualmente hay dos cosas. Primero se trata con la globulina antitimocítica, bueno, limfocítica, que aquí viene con el nombre de Timogam, ¿ya? Entonces, ¿qué es este famoso Timogam? Simplemente son unos anticuerpos, por eso que se globulina anticuerpos, que van a ir y van a atacar específicamente a las células que están haciendo daño acá. ¿Cuáles son las células que están haciendo daño? Los linfocitos B o T. Los T. Los T, ¿no? Acuérdense que la
tiene anticuerpos monoclonales. El rituximab, que es un anticuerpo antiCD20, ¿no? Y directamente iban a atacar a los linfocitos. Aquí es la timoglobulina antilinfocítica que van a atacar a los linfocitos T. ¿Okay? De esta manera, entonces, va a preservarse la célula madre a nivel de la médula, incluso puede curar al paciente totalmente. Ahora, en el caso de las aplasias graves, muchas veces, cuando es muy grave, las aplasias muy graves, muchas veces no es suficiente administrarle, no hay una respuesta, no le pone y no da respuesta. Entonces, en ese caso, hay que recurrir al trasplante. Esos trasplantes progenitores hematopoyéticos, y en realidad no es el progenitor, sino es el stem cell, ¿no? Es el trasplante de médula ósea, ¿ok? Entonces, ¿te ha entendido? Sí. Totalmente. Entonces, vamos a la frase de Fanconi. ¿Cuándo vamos a sospechar? Es un paciente que obviamente es recién nacido, un paciente que es niño, ¿no? Todos los pacientes de edad pediátrica que tienen una aplasia medular, siempre hay que sospechar que sea de origen hereditario, es decir, de origen congénito. ¿Ya? Y en los adultos, la causa más frecuente después de descartar fármacos, después de descartar tóxicos, infecciones, enfermedades reumatológicas, entonces es la aplasia medular autoinmune que produjo anteriormente, ¿no? Pero, entonces, ¿cómo lo vamos a sospechar? En primer lugar, el niño. Y en segundo lugar, el paciente, más o menos el 90% de la casa, no solamente va a tener una vasitopenia, una aplasia medular, sino también va a tener malformación, ya sea malformaciones cardíacas, renales, ingenéticas. Entonces, ya sabemos que va a estar constituido dentro de un síndrome genético. ¿Ya? ¿Cuál es el tipo de herencia? Autosómica recesiva. ¿Cuántos genes tienen que estar alterados? ¿Uno o dos? Los dos. Perfecto. Entonces, los dos genes. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Esta alteración genética va a ser responsable de lo siguiente. ¿Quién lo lee? Todos somos expuestos a agentes cancerígenos, ¿no? Agentes tóxicos que producen alteraciones genéticas. Sin embargo, obviamente no estamos con alguna enfermedad. Sin embargo, todos en cualquier momento tenemos una alteración genética. El hecho de estar pasando por gasolinería, por ejemplo, ya directamente estamos inhalando, entonces, ese gas que es cancerígeno, es decir, que produce alteraciones genéticas. Pero ¿por qué no todos estamos enfermos? Porque tenemos una reparación mantenida de nuestros genes. Siempre que tenemos alguna mutación, entonces tenemos a nivel del núcleo también enzimas que van a cortar ese nucleótido, por ejemplo, que se formó mal, está sustituido por otro, lo van a cortar, y luego va a venir otra enzima y va a incorporar, por ejemplo, la ADN polimerasa va a incorporar la base nitrogenada en ese lugar. Quiere decir, uno va a sacar, una enzima van a sacar el material malo que se haya ido, otra va a ir y va a incorporar entonces otro material en buenas condiciones, ¿no? Entonces, todos estamos reparando nuestro ADN de forma mantenida. Pero en estos pacientes ese sistema de reparación está alterado de forma genética. Entonces, cualquier exposición a algún tóxico, a un agente cancerígeno, entonces el paciente va a ser susceptible a que su ADN no se repare y por lo tanto se da. Se
Entonces, la consecuencia es que sucede en la célula madre. La célula madre, entonces, no puede separarse. ¿Y qué pasa? Se muere. ¿Cuál es la consecuencia? Ausencia de células madre a nivel de la médula ósea y por lo tanto un hemograma con una pancitopenia, ¿no? Lo mismo sucede en los otros órganos. Otra característica, entonces, esos pacientes van a ser susceptibles también a cáncer, ¿no? Enfermedades cancerígenas por la misma lesión que tiene a nivel del mecanismo reparador del ADN, ¿ok? Entonces, imagínense una base nitrogenada que tiene que unirse con la otra para mantener la doble hélice del ADN. Esa sustituida por otra, entonces van a agarrar y en vez de repararse, en vez de unirse así, se van a unir hacia allá. Entonces eso va a hacer de que la fibra se rompa, entonces vamos a tener una ruptura del ADN entre el cruzamiento y la muerte de la célula o inducción de cáncer, ¿ya? Entonces, los pacientes van a ser de baja estatura y van a tener fases anormales, fíjense, ¿no? La fase nasal ancha, la micrognatia, el picanto, ya nomás desde la cara. Y lo más frecuente que se va a ver son las alteraciones esqueléticas. De todas las alteraciones esqueléticas, la más frecuente es la que se produce a nivel de los pulgares. Aquí ven. ¿Qué pasa aquí con los pulgares? Ausencia. Ausencia y aquí Mayor número. Doble. duplicación, ¿no? Es decir, por exceso o por defecto. Y por ejemplo, alteraciones a nivel de la piel, vamos a ver las manchas café con leche, que también se van a ver a nivel de la piel, y otras alteraciones esqueléticas que también son frecuentes, pero no tanto como las alteraciones de los pulgares, es el brazo y antebrazo. ¿Qué ven acá? Prácticamente uno ve que con que el brazo se une directamente con la mano, ¿no? Sí. Es decir, ese paciente no tiene radiestesia de todo el antebrazo. Entonces, diagnóstico. Igual que el anterior, obviamente, ¿no? El hemograma que vamos a ver, pancitopenia. En la médula ósea que vamos a ver, un cambio. En vez de células hematopoyéticas vamos a ver Gracias. grasa, ¿no? Pero a diferencia del anterior, es una enfermedad genética. Por lo tanto, se realiza estudios genéticos que en Bolivia no, en otros países sí se hace estudio genético en la que se constata la dificultad que tiene el ADN de repararse cuando es expuesto a tóxicos. ¿Okay? Entonces, el tratamiento. Siempre en alteraciones del hemograma, el tratamiento del soporte va a ser transfusiones. Anemia, transfusión de eritrocitos, trombocitopenia, transfusión de concentrado plaquetario, ¿no? Neutropenia, concesiones, antibiótico-terapia. Ahora, en el anterior dijimos de que el tratamiento era con la gamma-globulina glucosilítica, ¿no ves? Último cambio. ¿Le podemos administrar igual a este paciente? ¿Sí o no? ¿Quiénes dicen que no le podemos administrar el último cambio? Como el anterior. Entonces, ¿quiénes dicen que sí le podemos administrar? Qué contradicción, ¿no? Ya, levanten la mano mejor para una de las dos. ¿Quién dice que no? Yo digo que no. Yo digo que no. Perfecto. ¿Por qué no? Eso, Exactamente. ajá. Porque no es autoinmune. Dijimos que el timogam, la gamma-globulina antitimosítica, va a atacar a los Linfocitos T. que están produciendo este proceso autoinmune. Este no es un inmune genético. ¿Ya? Entonces, ahí sí que complican al paciente. Aparte de que va a tener por el paciente una neutropenia, imagínense que ustedes le ponen, destruyen sus linfocitos T, entonces ella acaba con el paciente, ¿no? Entonces, solamente sería el trasplante. ¿Con qué finalidad el trasplante de médula ósea?
Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Este trasplante va a tener doble fin. ¿Ok? ¿Cuál es el primer fin? Ustedes le van a estar, como dice su compañero, incorporando este cel. Que este paciente, vimos de que están todas sus médulas sustituidas por grasa, no de células madre, ¿no? Pero además está incorporando los linfocitos, estos stem cells que van a proliferar y todo, se van a convertir en linfoblastos y cuando se conviertan en linfocitos T, van a ser linfocitos T normales. ¿Okay? Es decir, en primer lugar van a sustituir todas las alteraciones del hemograma, que es decir, neutrófilos, eritrocitos, plaquetas, porque el stem cell se va a convertir en todas las células hijas, pero también va a dar lugar a este stem cell a linfocitos, obviamente, ¿no? Y estos linfocitos van a ser normales. ¿Okay? Es decir que primero se le va a eliminar los linfocitos T propios dañinos a este paciente y posteriormente se le va a trasplantar con stem cell normal. ¿Ya? ¿Entendieron? Sí, sí. Entonces con esto acabamos y ahora que nos toca oncohematológica. Entonces vamos a dar un pantallazo ahora a todo lo que tiene características comunes, comparten todas las enfermedades oncohematológicas. Y la palabra clave es la palabra clon. ¿Okay? ¿Qué significa? Todas estas enfermedades se originan porque hubo una alteración genética en una célula. Esa célula, con esa alteración genética, al proliferar, va a dar origen a varias células idénticas a ella misma, es decir, con la misma alteración genética. Entonces, todo este grupo de células que provienen de una sola alterada es lo que se denomina clon. ¿Ya? Entonces, todas estas patologías de aquí en adelante van a ser enfermedades clonales, ¿ya? Y todas oncológicas. La primera, vamos a ver los síndromes mielodiplásticos. Antes este síndrome se lo consideraba como una enfermedad premaligna, pero sin embargo ahora ya se encuentra clasificada dentro del grupo de enfermedades malignas, es decir, oncohematológicas. Entonces, es un síndrome y además es un grupo de patología. Como si síndrome mielodiplástico, hay todo un grupo de patologías que engloban todo el síndrome mielodiplástico. Pero aquí lo vamos a estudiar de forma general. ¿Ya? No uno por uno. ¿Por qué? Porque se va a caracterizar por citopenias. Igual para citopenia, como hablamos hace ratito de la aplasia medular. Y según el tipo de citopenia es el tipo de síndrome mielodiplástico. Hay una que solamente tienen anemia, otra que solo tienen trombocitopenia, otra que solamente neutropenia, otra que tienen 2, otra que tienen 3. Es pancitopenia, ¿ya? Entonces ahora ya vamos a hablar en general del síndrome mielodiplástico. Todo lo común que comparten todos ellos, ¿ya? Sin importar bien la clasificación exacta para que ustedes no se confundan, ya quiero que sepan la parte básica. Entonces, ¿qué resume? Que hematopoiesis ineficaz, es decir, de que la hematopoiesis no puede cumplir su rol desde el stem cell hasta esa célula hija que va a estar presente en la sangre periférica. ¿Ya? Sí, es decir, hematopoiesis ineficaz. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? Citopenia. Entonces, la palabra clave que dice clonalidad. Cada vez que hablamos de clon, estamos hablando de alteración de una sola célula que tiene una alteración ya sea citogenética o genética, es decir, citogenética significa una alteración que involucra todo el cromosoma y genética específica significa que incluye solamente un gen. ¿Okay?
¿quiénes lo van a padecer? Sobre todo en personas de la tercera edad, ¿ya? Esto no significa de que se excluya totalmente a jóvenes y niños. Puede haber en jóvenes y niños síndrome melodiclásico, pero es bastante raro. Generalmente, si ustedes escuchan la palabra de síndrome melodiclásico, lo primero que van a pensar es una persona de la tercera edad, 70, 75, 80, 85 o más, ¿no? Generalmente. ¿Está entendido? Entonces, esa diapositiva como resumen de todo el tema. Ahora lo vamos a desglosar, pero ustedes sí ya se van a ir acordando más. Entonces, vamos a hablar sobre la estomatogenia. Algo común a todas las enfermedades que vamos a hablar ahorita es esto de acá, ¿ya? Los pacientes con enfermedades oncohematológicas pueden tener factores desencadenantes, es decir, antecedentes de radiaciones, ¿ya? Antecedentes de exposición a tóxicos, antecedentes a exposición de fármacos citotóxicos, de edad avanzada o no tener ningún antecedente, es decir, solamente ocultación espontánea. Entonces, hablemos un poquito de cada una de estas cosas para que no lo tengamos que repetir después en otras enfermedades. Radiaciones ionizantes. Siempre hay que preguntarle al paciente si no ha recibido, por ejemplo, radioterapia. Hay pacientes de que se someten a un tratamiento con radioterapia, por ejemplo, porque tuvieron cáncer anteriormente, y entonces esta radioterapia le curó el anterior cáncer, pero lo predispuso a enfermedades cancerígenas o oncohematológicas. No solo síndrome melodiclásico, sino también cualquier otra enfermedad oncohematológica. ¿Ya? Ahora fíjense que ahí te dice, tóxico, siempre hay que preguntar sobre antecedentes laborales. Si el paciente no trabaja, por ejemplo, en alguna industria, en una fábrica, si no está expuesto, ¿no?, a tóxicos. Aquí, ¿qué significa el fármaco citotóxico? Son los fármacos que se utilizan en la quimioterapia, sobre todo los alquilantes. Entonces esto es muy preocupante porque muchas veces los pacientes tienen, por ejemplo, una enfermedad hematológica, se le hace tratamiento con quimioterapia, cura, y en el futuro tiene otra enfermedad oncohematológica. O tienen antecedentes de cáncer de mama o cualquier otro tipo de cáncer que no sea hematológico, se sanan, pasa el tiempo y tienen enfermedad oncohematológica. ¿Por qué? Porque ha sido sometida a quimioterapia, ¿no? Entonces cualquiera dice, bueno, si ha sometido a una quimioterapia, obviamente que para curar el cáncer, pero como efecto colateral también puede predisponer al cáncer. Cura un cáncer e induce otro, ¿ya? Ese es el problema de mucho de la quimioterapia. Edad avanzada. Obviamente que los niños también pueden tener cáncer, ¿no? Pero el hecho de una persona de edad avanzada ya está diciendo que ha tenido toda una vida de haber tenido chance de haber sido expuesta a mutaciones, es decir, haber tenido mutaciones acumuladas. Hay muchos cánceres en los que hay una mutación, una alteración genética que no lleva al paciente que tenga cáncer, pero se queda. Pasa el tiempo y viene otra alteración genética que tampoco por sí sola no produce cáncer, pero ya se acumula, ya van dos. Pasa el tiempo, viene otra, ya van tres, entonces ahí ya se desencadena la enfermedad. ¿Quién tiene más posibilidad de alteraciones genéticas acumulativas? ¿Los adultos o los niños? Los adultos, ¿no? Entonces por eso mientras más edad, mayor posibilidad de haber acumulado más alteraciones genéticas que no se hayan resuelto con el mecanismo reparador de la ADN. Y por lo tanto ya desencadena la enfermedad. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice mutaciones espontáneas? Mutaciones espontáneas es que el paciente estaba totalmente bien, no tenía alteraciones, ninguna alteración genética, y de pronto adquiere una lo suficiente potente como para desencadenar el cáncer. Entonces, en resumen, ¿quién lee esto? Esto está en rojo.
Acumulación progresiva de alteraciones genómicas. Esa es la característica del síndrome mielodisplásico, en la que son alteraciones genéticas que se van acumulando y la suma da lugar a la enfermedad. ¿Ya? Entonces, tenemos dos tipos. Uno, que es la alteración específicamente, ya sea a nivel del cromosoma o a nivel de los genes. Es decir, mutaciones, base nitrogenada de una por otra. No. En tal gen, una base nitrogenada es sustituida por otra diferente y eso es una mutación. ¿Qué significa deleciones? Ausencia, ¿no? Delesión, ¿qué significa? Ausencia. Por ejemplo, aquí está una delesión. Este es el cromosoma 5. Brazo corto y brazo Largo. largo. Brazo corto y brazo largo, que debería ser hasta acá. Sin embargo, aquí le falta un pedacito. Esta es una delesión. ¿Qué es delesión? 5 porque es cromosoma 5, Q porque es parte del brazo largo. Porque el brazo corto se denomina P, ¿cierto? Y el largo se denomina Q. ¿Entienden? Entonces, si esto sucede en el cromosoma 7, entonces sería del 7Q. Si fuera este 5 pero a nivel del brazo corto, sería del 5B. ¿Lo ven? Entonces, este es frecuente en el síndrome mielodisplásico que hay. Otra cosa, fíjense. Pérdida de cromosoma. ¿A qué se refiere pérdida de cromosoma? Es decir, que le falta un brazo. Pérdida significa de la famosa monosomía. Es decir, va a tener un cromosoma heredado del padre y otro de la madre, simplemente tiene un cromosoma. Es decir, aquí estuviera ausente y solamente tuviera un cromosoma presente. ¿Ya? Y ganancias son las trisomías. No. En vez de tener 2, ahora ya tienen 3. Ahora, estamos hablando de alteraciones físicas, pero sucede que a veces no hay ninguna alteración física, no hay ninguna lesión, ninguna ganancia, ninguna pérdida, no hay ninguna mutación, todo está perfecto, pero hay algo pegado al ADN, ya sea un grupo metilo o un grupo acetilo. Eso es lo que se llama metilación o acetilación, que forma parte de los cambios epigenéticos. ¿Ya? Entonces, esta sustancia pegada no deja que funcione bien los genes y se comporta como si estuviera alterado y produce la misma. Es decir, el síndrome mielodisplásico no es sinónimo de una alteración específica, sino de la suma de varias y de forma diversa. Eso es importante, podríamos ver posteriormente, por ejemplo, la leucemia mielodicrónica, hay una alteración específica, la translocación 922. ¿Ya? Solamente esa alteración da lugar a la leucemia mielodicrónica, pero sin embargo aquí son variadas y son sumatorias en el síndrome mielodisplásico. Lo mismo sucede en la leucemia mieloide aguda, en la leucemia tifoide aguda. No hay una alteración específica exacta. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Aquí lo vamos a resumir de forma muy fácil. ¿Se acuerdan que dijimos de que para que la médula ósea se pueda tener una buena protección de las células hematopoyéticas, tienen que tener un microambiente perfecto? Es decir, las células hematopoyéticas tienen que estar bien asentadas en un estroma, ¿no?, de colágeno, todo ese tejido conectivo, para que le dé como una casa, un asentamiento y también nutrición y protección. Y también tienen que estar bien todas las células que le están rodeando, incluso los adipocitos, ¿no?, todas las células endoteliales, los macrófagos, incluso las células reticulares, los endoplastos, o sea, todas esas células tienen que estar funcionando perfectamente, ¿no? ¿Para qué? Para asegurar la supervivencia de las células hematopoyéticas. ¿Qué sucede si falla las células del microambiente? Aunque las células hematopoyéticas estén normales, se van a alterar. Y si falla las células hematopoyéticas, también van a inducir alteraciones en las otras células que lo están rodeando, ¿no? Entonces, en el síndrome mielodisplásico no se sabe dónde se produjo la alteración
microambiente y posteriormente se convirtió en un círculo vicioso, ¿ya? Entonces, una vez que el stem cell está alterado, va a comenzar a proliferar el stem cell y va a formar su clon. Entonces ahora sería un clon del síndrome mielodisplásico. Entonces, estas stem cells, ¿qué sucede? Cada vez se van a expandir y expandir más, cada vez van a hacer más cantidad a nivel de la médula ósea. Y entonces, van a seguir dañando el microambiente, van a producir citoquina para dañar el microambiente, es decir, va a dañar a las células endoteliales, a las células mesenquimales, a todo el microambiente. Y el microambiente se va a defender también, produciendo también daño hacia el stem cell. ¿Y qué sucede? El stem cell daña el microambiente daña el stem cell, es decir, el stem cell cada vez va a estar con más y más y más daño hasta un momento en que se van a aumentar más cambios genéticos y se va a convertir en una leucemia aguda. ¿Ya? ¿Han entendido? Está fácil, ¿cómo lo resumen? Alteraciones genéticas, ya sea en el microambiente o en el stem cell. En resumen, las células del microambiente atacan el stem cell a las células del microambiente. El stem cell cada vez va adquiriendo mayores alteraciones genéticas hasta que de ser un síndrome mielodisplásico se va a transformar a una leucemia mieloide aguda. Y por eso ese es el camino. Generalmente los pacientes se convierten en una leucemia mieloide aguda. Bueno, este es el resumen. ¿Sí? Vamos a las manifestaciones clínicas. El stem cell está alterado, por lo tanto, ¿qué es lo que va a haber a nivel del hemograma? Anemia, leucopenia y trombocitopenia, idéntico a lo que hablamos en la anterior patología que se llamaba aplasia medular. Aplasia medular, idéntico, hemograma con pancitopenia, ¿ya? Entonces, ¿y cómo va a estar el hemograma? Pancitopenia, y aquí va a estar la diferencia con la aplasia medular. Si nosotros vemos el hemograma, no vamos a poder diferenciar si es una aplasia medular o es un síndrome mielodisplásico. Inclusive podemos sospechar una leucemia aguda que también puede producir pancitopenia. ¿Ya? Pero aquí vamos a hacer la biopsia de la médula ósea que vamos a encontrar. ¿Qué encontramos en la aplasia medular? Hipocelularidad, es decir, la célula hematopoyética sustituida por grasa. Y vamos a ver todo blanco, sustituida por grasa. Sin embargo, aquí no vamos a ver eso. Más bien vamos a ver una médula ósea hipercelular. ¿Por qué? Porque dijimos que estas células hematopoyéticas, este stem cell, cada vez va a ir proliferando y aumentando su clon, ¿cierto? Cada vez va a estar más y más en número. Pero ¿qué sucede? No van a poder llegar a convertirse en células y van a proliferar y proliferar, pero en este curso de diferenciación hacia células hijas, muchas van a morir. Y por lo tanto, va a haber poca producción de células hijas como para producir una pancitopenia en el hemograma. ¿Te has entendido, cierto? Entonces, aparte de la pancitopenia, dijimos que va a haber alteraciones morfológicas, ¿se acuerdan? Entonces, vamos a comenzar a hablar sobre esas alteraciones morfológicas. Entonces, y eso es algo importante para poder diferenciar también con la aplasia medular. Si ustedes agarran una pancitopenia, pero luego hacen un crotis, si ven alteraciones morfológicas, dicen que es un posible síndrome mielodisplásico. Si no la ven, es una posible aplasia medular. ¿Ya? Cualquier tipo de alteración morfológica. No es necesario que ustedes se memoricen. Cualquier tipo de alteración morfológica. A ver, ¿quién me lee el primer punto? Anisocitosis o poiquilocitosis. ¿Qué significa anisocitosis? Significa, estamos
alteraciones morfológicas de los eritrocitos. Anisocitosis significa aniso, diferente, isocitosis en el tamaño. Eritrocitos de distintos tamaños en un mismo frotis. Eritrocitos así de pequeñitos, acompañado de eritrocitos más grandes y eritrocitos más grandes. Hay distintos tamaños de eritrocitos. Eso es anisocitosis. ¿Cuál es el siguiente? Poiquilocitosis. Poiquilocitosis significa distintas Forma. formas. Anteriores distintos tamaños de distintas formas. Fíjense acá. Aquí el eritrocito tiene forma de disco bicóncavo, ¿cierto? Aquí. ¿Por qué ustedes se dan cuenta que tiene forma de disco bicóncavo? ¿Por? Perfecto, por la zona clara central. Tiene forma de disco bicóncavo. Sin embargo, fíjense, este de acá, ¿tiene forma de disco bicóncavo? No, este es, y aparte es más pequeño, ¿no? Entonces este es un microesferocito. ¿Ya? Ya estamos hablando de distintas formas y distintos tamaños. Otra forma, ¿ven que tiene como formación de espícula? Esto se llama crenocito. Esta de acá, bien alargada, se llama electrocito. Este es un pedazo de eritrocito, un pedacito. Se llama esquistocito también o fragmentocito, para que sea más fácil. ¿Entienden? Vamos a ver otra forma. ¿Qué forma lo ven que tiene este eritrocito? Como de pera. De gota, es un dactiocito, también llamado eritrocito en lágrima o tear cell. Igual acá, fíjense, el dactiocito, Dactiocito. Entonces, a ver, otra forma. ¿Ven qué forma tiene esta de acá? Perfecto, este es un estomatocito. Y este me gusta porque es como si un eritrocito que tuviera una sonrisa, ¿no? Como un eritrocito feliz, ¿cierto? Entonces se llama estomatocito. Estoma viene de boca, ¿ya? A ver. Aquí, fíjense, fragmentocito, llamamos también histocito, aquí un crenocito. Bueno, eso es una poiquilocitosis. Doctora, ¿y cómo sería un acantocito? El acantocito, ¿cuál es la diferencia? Y tenemos que darnos tiempo, una clase extra para alteraciones morfológicas eritrocitarias, ¿les parece? Está muy bien la pregunta. Hay que diferenciar entre un crenocito y un acantocito. ¿Cuál es la diferencia? El crenocito tiene las espículas bien pequeñitas y simétrica en espacio entre espícula y espícula, ¿ya? Es como si tuviera varias espinitas. Sin embargo, el acantocito, las espículas no son pequeñitas, son largas y no es simétrico el espacio entre espícula y espícula, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, enfrente veo su bolígrafo, su marcador. Perdón, Michelle. Ahorita lo voy a editar. Vamos a ver si aquí encuentro un acantocito. Gracias. Este es un equinocito. ¿Ya? Entonces estaría acá. Digamos que esta sea como para ir. El equinocito vamos a hacer así. Como si tuviera varias espinitas o espículas, ¿ya? ¿Y cuál es la de? Y fíjense, entre espícula y espícula generalmente es el mismo espacio. En cambio, el acantocito, pongámoslo ahí, más o menos del mismo tamaño, tienen una espícula más larguita, otra más chiquitita, otra viene para acá, otra viene para acá, otra aquí. Es decir, más largas, generalmente, esta de acá, pequeña pero combinada con otra más larga. Y el tamaño, por ejemplo, de espícula en espícula, aquí va a venir otra espícula con esta diferencia de tamaño, de distancia, ¿ya? Es decir, la distancia es simétrica, esta es asimétrica.
y el acantocito, las estípulas son más largas, ¿ya? Entonces esa diferencia. Aquí también se puede ver acantocito, estomatocito, dactilocito, microferocito, fragmentocito, estomatocito, todo tipo. Ya, la alteración morfológica. ¿Cuándo vemos también la alteración morfológica? En las anemias hemolíticas. Ya, en las anemias hemolíticas conectan con una hemólisis severa. Pero si no es severa la hemólisis, entonces ya vemos las alteraciones típicas según el tipo de anemia hemolítica. Por ejemplo, si es anemia de célula falciforme, que es la trepanocitosis, ¿no? ¿Qué morfología vamos a ver? Media luna, ¿no es? Que es el trepanocito. Si es una microferocitosis hereditaria, un microferocito. Si es una talasemia, un... Ahí se acuerdan. Así vamos a ver aquí. ¿Cómo lo ven? Este de acá. Calgetsel o dianocito. Es decir, que la zona del medio, en vez de ser la zona clara central, más bien es una zona roja, ¿ya? Entonces eso, si ven lleno de esa alteración eritrocitaria, van a pensar en una talasemia, ¿ya? Si es por déficit de glucosa sulfato deshidrogenasa, los excentrocitos, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces, ¿han entendido? Ahora, célula fragmentada, llamada también fragmentocito o esquistocito. Que hay aquí, miren, aquí hay una, aquí hay otra, otro fragmentocito, ¿no? Aquí también, ¿ven? Aquí. Macrocitosis, bueno, ya hemos visto que hay diferentes tamaños, ¿no? Desde eritrocitos pequeños a eritrocitos grandes. Entonces, este es un macrocito, ¿ya? Entonces, ahora, un dato muy importante, ¿se acuerdan? Cómo ustedes, bueno, creo que no lo expliqué para avanzar más rápido en las anemias megaloblásticas, ¿no? El macrocito de la anemia megaloblástica recibe el nombre de megalocito, que es un eritrocito grande, pero medio ovalado, ¿ya? En cambio, el macrocito de la hepatopatía, del hipotiroidismo, del síndrome de melodisplasia, es un eritrocito grande, pero redondeado, ¿ya? ¿Me han entendido? Ok, a ver, punteado basófilo, punteado basófilo. Igual, son eritrocitos como si estuviera lleno de pecas, ¿ya? Puntitos lila. ¿A qué se refiere células rojas nucleadas, cierto? Si ustedes quieren, lo pueden cambiar a otra palabra que va a estar más clara, que son los eritroblastos. Células rojas nucleadas significa que son eritrocitos con núcleo. Si son eritrocitos con núcleo, significa que son eritrocitos inmaduros, ¿cierto? Un ejemplo de eritrocito inmaduro. El reticulocito no tiene núcleo. Antes del reticulocito, ¿cómo se llama? Eritroblasto. Normoblasto o eritroblasto ortocromático. Antes del eritroblasto policromatómico. Entonces vamos a ver ya sea cualquiera de esos. Por ejemplo, este es un eritroblasto policromatómico que debería estar en la médula ósea, sin embargo, aquí está en la sangre periférica, ¿ya? ¿Por qué? Porque vimos que en la médula ósea hay una interplasia severa, ¿no? Esas células madre están originando, todas estas células están siendo originadas de un clon y que se está proliferando, ¿cierto? Hasta el punto de que algunas salen a la sangre y se lo va a ver acá, el eritroblasto. Pero no tienen esa capacidad de que el paciente va a estar con una anemia, ¿ya? ¿Está entendido? Entonces, las células madres también van a estar alteradas en morfología. Fíjense. Y aquí vamos a ir más rápido, porque no se tienen que memorizar todas las alteraciones morfológicas. Pero yo les digo para que vean que existen alteraciones morfológicas diversas, súper diversas, de eritrocitos más grandes, células más grandes, a células más pequeñas, de alteraciones en el núcleo, alteraciones en
gránulo o va a estar hipergranular, es decir, cualquier tipo de alteración. Entonces aquí fíjense cómo está el núcleo. Aquí este es un normoblasto y por lo tanto debería tener un núcleo redondeado. Sin embargo, fíjense cómo está. ¿Cómo está el núcleo? Pueden decir núcleo irregular, puede ser núcleo lobulado, puede ser núcleo con formación de gemas. ¿Ya? Aquí, como si fuera binuclear, incluso. ¿Ya? Otra característica es que está grande, con fenómeno de carioresis. Aquí, ¿cuántos núcleos tiene? Dos, en vez de tener un binucleada, trinucleada. ¿Ya? Aquí, ¿qué tiene? Puentes internucleares, puentes Internuclear. internucleares. Ah, intercitoplasmático. Intercitoplasmático, ¿qué le ven? Vacuolas, ¿cierto? En resumen, un sinfín de alteraciones morfológicas. Que a veces le digo yo, hasta ahorita vi una paciente que cuando me asomé al microscopio, me dio miedo que al ratito me salí. Porque es que es increíble, ese fue la alteración más fea que he visto en mi vida de esa pobre paciente. Era una alteración, una célula que parecía un monstruo, era una célula bien grande, unos núcleos, todo como de hecho, se llama de hecho, pero era toquita la célula madre. ¿Ya? Entonces, puede ser de cualquier tipo de alteraciones, cualquier intensidad de alteraciones. Entonces esto es importante porque el diagnóstico prácticamente se hace así. Se resume en pancitopenia, médula ósea hipercelular y alteraciones morfológicas tanto en las células del frotis, es decir, célula hija, como en las células del frotis, en la médula ósea. Y ya ustedes tienen el diagnóstico de la médula ósea. Ahora, si ustedes quieren hacer el estudio genético mejor, pero nosotros no lo hacemos porque no hay aquí en Bolivia estas alteraciones, el estudio de esas alteraciones genéticas que hemos visto anteriormente. Entonces, lo mismo en resumen es granulopoiesis. ¿Qué significa? Alteraciones morfológicas del sistema granulopoiético. Es decir, el neutrófilo, ¿cuántas lobulaciones tiene que tener el núcleo? De 3 a 5. ¿Cuántas lobulaciones tiene acá? 6 más o menos, 6 o 7. Más de 5. ¿Cuántas lobulaciones tiene aquí? 2. Es decir, menos de 3. Cuando tiene menos de 3 y se ve en forma de anteojo, se llama pseudo-Paget huevo, el neutrófilo. Ustedes lo informan. Se observa pseudo-Paget huevo, pues si uno sea un neutrófilo con núcleo lobulado. Ninguna lobulación, es decir, núcleo monolobulado. Núcleo en forma de anillo. Alteraciones granulares. Y esas son alteraciones de núcleo, pero también granulares. Ausencia de granulación, aumento de granulación, ¿ya? Así, variada, de cualquier tipo. Disgranulopoiesis igual, ¿ya? Alteraciones morfológicas a nivel de las células madre del sistema granulopoiético, es decir, mielocito, promielocito, los mielocitos, metamielocitos, los callados, ¿ya? Ya sea a nivel del núcleo o a nivel del citoplasma, igual con más granulaciones de lo normal o sin presencia de granulaciones. Vamos con las plaquetas. Las plaquetas, vamos a ver de qué están alteradas en tamaño. Macroplaquetas, llamadas también, son macroplaquetas, pero fíjense que ya son plaquetas gigantes. Alteraciones granulares, aquí como si se hubiera puesto la granulación en un solo sitio y el resto estuviera agranular, ¿no? Aquí como si las granulaciones hubieran ido al medio y a la periferia estuvieran sin granulaciones. Aquí fíjense llenas de gemas, aquí como si tuvieran pelo, ¿no? Entonces, alteraciones morfológicas de cualquier tipo a nivel de la membrana. Entonces, también en los megacariocitos vamos a ver, miren, núcleos fragmentados acá, el núcleo de cáncer. ¿Cómo tiene que ser un megacariciento normal? El núcleo sufre mitosis.
Pero todos estos núcleos están juntos, ¿ya? Aquí están integrados, separados. Aquí hay un solo núcleo. Dijimos que tienen que tener varios núcleos, ¿no? Varios núcleos. Entonces, aquí apareció la granulación. Es como que todo se hubiera ido en esta parte y en esta parte estuviera vacío, ¿no? Entonces, igual, diverso. Bueno, esto, ¿quieren que explique esto? Esto ya para especialistas, pero se lo puse porque algunos quizás querían aprender. ¿Quieren o no? Puedo pasar. Sí, explíquelo, doctora. Ya rápido, no entran en el examen. Todo está alterado. ¿Y qué pasa? Los eritroblastos, ¿se acuerdan de qué? ¿Ustedes se cansan cuando hablan algo? Sí. Eso es todo yo. Ah. Cansa. ¿Se acuerdan que los eritroblastos reciben el hierro de la transferrina? ¿Lo ven? Que entra el hierro y una parte del hierro entonces se va a la mitocondria y la otra se queda depositada como Ferritina. ¿se acuerdan? Entonces siempre hay hierro dentro del eritroblasto, pero siempre poco. Aquí en el síndrome melodiplásico hay alteración a nivel de la cantidad de hierro a nivel de los eritroblastos. Tanto así que agarra, y en vez de tener, por ejemplo, 1, 2, 1, 5 granulitos que se vea cuando uno lo tiñe con la tinta de Peirce, que utiliza el azul de Prusia para medir el hierro, lo vamos a ver, fíjense, totalmente saturado. Miren, un montón de gránulos de hierro que hay en el citoplasma del eritroblasto. Este, por ejemplo, es el eritroblasto. Y se ve de esta forma porque no está teñida con el gemsta como en las anteriores, ¿no ve? Que se ve el núcleo, el citoplasma, un poco basófilo. Aquí está simplemente directamente teñida con la tinción de Peirce. Entonces, esto de acá es el núcleo y todo esto es el citoplasma. En el citoplasma tendría que verse estos puntitos de 1, 2, 3, 4 a 5 máximo. Y fíjense, ¿se lo ven? Llena de puntitos, está lleno de hierro. Entonces esa es una alteración que se da en esta patología y cuando uno da el micro es el botón del microscopio que uno lo va moviendo para verlo de forma más clarita, ¿ya? Cuando uno le da bien, se ve como si tuviera la médula llena de células con anillos, ¿ya? Esto ya se ve como si fueran anillos. Cuando uno ve varios eritroblastos, todos con esos anillitos, entonces lo utiliza como presencia de sideroblastos en anillo, ¿ya? ¿Entienden? Entonces el informe, presencia de sideroblastos en anillo, entonces al ratito uno dice eso sí me lo ya, bueno, ahí lo mismo. Y alteraciones genéticas si están en un país que tenga la capacidad perfecto, aquí no. ¿Cuáles son las alteraciones genéticas y allí? Que pueden hacer alteraciones a nivel de genes como mutaciones, ¿cierto? Y también alteraciones a nivel cromosómico como, ¿qué cosa? Que le falta un pedacito al brazo largo del cromosoma 5, ¿no? De lesión 5Q, o al brazo largo del cromosoma 7, ¿no? O que el 8, en vez de ser 2 cromosomas 8, sea 3, y por eso que se pone más 3, es una trisomía 3. Entonces, esto quiero que se acuerden, en todo caso, alteraciones más frecuentes que son. ¿Cuáles son? 5Q, 8. De lesión 5, Q. Q menos, de lesión 7 Q menos, y más 3 o trisomía, pero más 8 o trisomía 8, ¿ya? Eso de las alteraciones cromosómicas, pues vienen las alteraciones genéticas, que son las mutaciones, y luego las alteraciones epigenéticas. ¿Quiénes se acuerdan cuáles son las epigenéticas? Hasta dibujito de la pusieron.
Les muestro los dibujitos rápidos porque no quiero que se olvide. Aquí está. Todo está normal, pero se le prende un grupo etilo o acetilo. Epigenética. No hay una alteración a nivel del gen o del cromosoma. Hay una sustancia que está interfiriendo en su función, que está simulando como si fuera una alteración genética. ¿Ya? Tratamiento, ya sabemos, tratamiento de soporte, ¿cierto? Seguimos con el tratamiento no curativo para el heteroneutrófilo, factor estimulante colonia, granulopoyética. Si es por alteración de epigenética, porque tiene grupo metilo encima, es decir, metilación, vamos a dar hipometilante, como son medicamentos, entre ellos el más conocido de la psicosacidina. Otros medicamentos como la lenalidomida, quimioterapia, trasplante, si ya está evolucionando a la relación de ¿ya? ¿Han entendido? No es necesario que se lo aprenda bien la parte del tratamiento de esta enfermedad. Cada vez, el síndrome neuroclásico cada vez va cambiando. Porque en realidad no tiene cura, por eso que va cambiando cada vez. No tiene cura hasta ahorita el síndrome neuroclásico. ¿Han entendido? Sí. ¿Qué hora es? 5:15. El siguiente tema ¿lo dejamos ahí o avanzamos a lesiones agudas y crónicas? ¿Ya? Sí, vamos a introducir. Porque el tema es leucemias agudas. Pero primero tienen que saber de que existen las agudas y las crónicas. ¿Cuál es la diferencia fundamental? ¿Ya? Para poder diferenciar. Y ya después vamos a ver a las leucemias agudas.